Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarte de nuevo. Esta es la asignatura Entrenamiento de la Fuerza. El tema que abordaremos en el video de hoy será el concepto de fuerza muscular y los tipos de fuerza en el deporte. Para entender los tipos de fuerza, primero debemos dar una introducción al concepto de fuerza muscular. Todo movimiento en el ser humano es el resultado de una actividad armónica entre el sistema nervioso central y las secciones periféricas del aparato locomotor, en particular el sistema muscular. Sin la fuerza muscular sería imposible realizar ejercicio físico alguno, en dependencia de la variación de la magnitud y dirección de la aplicación de la fuerza. Cambia la velocidad y el carácter del movimiento. Tenemos varios conceptos de fuerza muscular en el deporte, aportados por diferentes autores. Tudor Bompa nos dice que la fuerza es la capacidad neuromuscular de superar resistencias internas y externas. Platonov nos dice que la fuerza es la capacidad para vencer o contrarrestar una resistencia mediante la actividad muscular. Satsoursky, la fuerza es la capacidad de superar resistencias exteriores y resistirlas a través de esfuerzos musculares. Y por último tenemos a Verkhoshansky, quien nos dice que la fuerza es el resultado de una acción muscular iniciada y sincronizada por procesos eléctricos en el sistema nervioso. Una resistencia externa puede ser fuerza de atracción terrestre, o sea, la gravedad, igual al peso del deportista, reacciones de apoyo sobre la superficie, la resistencia del medio externo durante el movimiento del deportista, el peso de la sobrecarga en kilogramos o libras, la resistencia del adversario, bandas elásticas, resortes o muelles, y la fuerza y inercia de otros cuerpos, o el propio como el caso del frenado, amortiguamiento de la caída, cambio de dirección, etc. La fuerza del sistema musculoesquelético se puede manifestar de tres formas: venciendo al peso o a resistencia externa, cediendo ante la resistencia externa y oponiéndose ante la resistencia externa. La fuerza puede manifestarse en régimen isométrico y régimen isotónico. En el régimen isométrico es cuando durante la tensión no varía la longitud de los músculos, mientras que en el régimen isotónico es cuando la tensión provoca un cambio de longitud en los músculos. En el régimen isotónico, o también conocido como dinámico, se distinguen dos variantes, la concéntrica y la excéntrica. En la fase concéntrica, en la que la resistencia se vence con una tensión de los músculos y hay una disminución de su longitud, mientras que en la fase excéntrica es en la que la resistencia se realiza con una extensión del músculo y un aumento de su longitud. Justamente como observamos aquí en pantalla, la fase excéntrica el músculo se acorta y la fase excéntrica el músculo se alarga. La fuerza se manifiesta en tres formas diferentes en la actividad deportiva. Tenemos fuerza máxima, fuerza velocidad, en donde encontramos fuerza explosiva y pliometría, y fuerza de resistencia, ya sea de corta, media, alta, muy alta duración y extrema. Fuerza máxima. La fuerza máxima supone las posibilidades máximas que el deportista puede demostrar durante una máxima contracción muscular. Esto por Platonov, mientras que Verkhoshansky la define a la fuerza máxima es la capacidad de un determinado grupo muscular para producir una contracción voluntaria máxima en respuesta a la óptima motivación contra una carga externa. Esta la podemos observar en deportes como powerlifting o halterofilia. Fuerza absoluta. La fuerza absoluta puede concebirse como similar a la fuerza excéntrica máxima. Sin embargo, debe remarcarse que la fuerza absoluta se utiliza en ocasiones para definir la fuerza máxima que puede realizar un atleta independientemente de su masa corporal, mientras que la fuerza máxima de entrenamiento, conocida como 1RM o TF max, es siempre menor que la fuerza máxima en competición, ya que el grado de motivación óptima se produce invariablemente bajo condiciones de competición. En la siguiente imagen podemos observar los diferentes tipos de fuerza máxima. La fuerza absoluta se produce bajo condiciones involuntarias, mientras que las otras dos son el resultado de una acción voluntaria. Fuerza relativa.
La fuerza relativa se define como la fuerza por unidad de masa muscular producida por un individuo bajo unas condiciones específicas. Por ejemplo, realizando un levantamiento, combinación de levantamientos bien definidos como la sentadilla o levantamiento en tiempo. Como observamos, aquí la chica está realizando una sentadilla frontal y al momento de subir eleva la barra por medio de un press de hombro. Seguimos con fuerza explosiva. La fuerza explosiva se define como aquella que produce la tensión neuromuscular más grande posible en el tiempo más corto en una trayectoria dada. Este tipo de fuerza la podemos observar en distintos deportes de combate, como por ejemplo el boxeo. También tenemos a la pliometría. Se basa en la utilización de la energía cinética del cuerpo acumulada con su caída desde una altura determinada para estimular las contracciones musculares. Dicho de otra forma, la pliometría se basa en el ciclo de estiramiento y acortamiento de los músculos, lo que permite que el músculo almacene energía para liberar una contracción más fuerte. Encontramos ejercicios como sentadillas explosivas, flexiones con aplauso, los pogo jumps, saltar la cuerda. Y también es importante mencionar que tenemos pliometría tanto de bajo impacto como de alto impacto. Fuerza de resistencia. La fuerza de resistencia es la forma específica en que se desarrolla la fuerza en actividades que requieren una duración relativamente larga de tensión muscular con una disminución mínima de la eficacia. Esto se traduce como la capacidad de los atletas para vencer la fatiga, realizar un gran número de repeticiones de los movimientos o una aplicación prolongada de la fuerza en condiciones de contracción a una resistencia externa. Este tipo de fuerza la podemos observar en deportes cíclicos y acíclicos como la natación, ciclismo, fútbol, básquetbol, etc. Tenemos también a la fuerza isométrica, la cual se basa en la tensión de los músculos sin que estos varíen su longitud, en una posición inmóvil de la articulación. Aquí, por ejemplo, podemos observar a un sujeto sosteniendo un dinamómetro, el cual seguramente está realizando una prueba de strength grip o fuerza de agarre. La contracción isométrica requiere que el músculo aumente la tensión partiendo de un estado de reposo a un valor máximo o submáximo dentro de un tiempo concreto. Esta la conocemos como fase de ataque. Luego, el sujeto mantiene esta tensión durante un periodo de tiempo, la cual se conoce como fase de resistencia, y finalmente esta vaya disminuyendo hasta llegar a un valor más bajo o al reposo, la cual conocemos como fase de declive. Fuerza hipertrofia. La hipertrofia busca el aumento del tamaño de los músculos, lo que implica hacer más repeticiones con un peso del 70 al 80% de nuestro 1RM para estimular dicho desarrollo. Este tipo de fuerza la podemos observar más en deportes como en culturismo. Tenemos también a la fuerza isocinética. Esta es la fuerza que se produce en un ejercicio en el que se aplica una velocidad constante. Aquí en la imagen podemos observar a un atleta en un centro de alto rendimiento realizando una prueba de esfuerzo en una máquina isocinética. Esta máquina se encarga de controlar la velocidad con la que el atleta ejecuta el movimiento, en este caso, una flexoextensión de la rodilla. En un estudio del 2017 se demostró que el método isocinético logró aumentar más la fuerza máxima que otros métodos como el excéntrico y el isométrico. ¿Cuál es el problema? Que todavía es tecnología costosa. Por si gustas ver dicha prueba, te dejaré en el link en la descripción de este video para que lo cheques. Y por último tenemos a la fuerza centrífuga. Es la fuerza que actúa hacia afuera en un objeto en movimiento a lo largo de una trayectoria curva. Esta fuerza es el resultado de la inercia, la tendencia de un objeto en movimiento a continuar moviéndose en línea recta. Esta fuerza se manifiesta en deportes como el patinaje. Los patinadores la experimentan al momento de realizar sus giros cerrados y ellos necesitan tener un buen control de su centro de gravedad para mantener el equilibrio y controlar la maniobra. En el entrenamiento deportivo contamos con este tipo de tablas para el entrenamiento de la fuerza, donde dependiendo del porcentaje de la carga será el resultado o el beneficio que vamos a tener. Es decir, si queremos trabajar nuestra fuerza máxima, vamos a trabajar con el 100% de nuestra repetición máxima.
donde únicamente realizaremos una repetición. Realizaríamos 4 a 5 series y el descanso sería de 3 a 5 minutos. Otro ejemplo sería si queremos desarrollar nuestra fuerza de hipertrofia, trabajaríamos en un 80% del RM de 6 a 8 repeticiones, 4 o 5 series y el descanso de 2 a 4 minutos. Si queremos trabajar nuestra fuerza base, trabajaríamos al 75%, realizaríamos de 8 a 10 repeticiones, 4 o 5 series y el descanso de 2 a 4 minutos. Si por ejemplo queremos trabajar nuestra fuerza de resistencia de alta duración, trabajaríamos al 60% de 25 a 30 repeticiones, 5 o 6 series con un descanso de 3 minutos. También contamos con otro tipo de tablas, por ejemplo esta, donde los objetivos ya se reducen y el porcentaje de la carga ya no abarca el 5% sino el 10%. Es decir, si queremos trabajar potencia, trabajaríamos del 80 al 90% de nuestra repetición máxima. Únicamente realizaríamos de 2 a 4 repeticiones, 4 o 5 series y nuestro descanso sería de 3 a 5 minutos. También tenemos este tipo de tablas, donde ya van relacionadas más hacia métodos específicos. Tenemos métodos, formas de contracción, intensidad, volumen y densidad. En conclusión, podemos definir que la fuerza es la capacidad madre, la cual es el resultado de una acción neuromuscular iniciada y sincronizada por el sistema nervioso central para vencer o contrarrestar fuerzas externas. Es importante que los entrenadores o preparadores físicos distingan los diferentes tipos de fuerza para aplicarlos de forma adecuada a los atletas durante la preparación. Algunos deportes tendrán más demanda en un tipo de fuerza que en otras disciplinas. Por ejemplo, fuerza explosiva en boxeo, fuerza de resistencia en ciclismo, fuerza máxima en halterofilia, etc. Ya que cada deporte es diferente. El entrenamiento de fuerza es primordial para mejorar el rendimiento de los deportistas. Y con esto llegamos al término de este video. Gracias por ver, dale pulgar arriba y nos vemos en sesión.